Me llamo Mariana, tengo 39 años y durante 2 años completos estuve pagándole 3,200 pesos de renta mensual a mi hermana mayor, mientras ella me repetía con desprecio que yo nunca tendría una propiedad propia. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de mi familia sabía, era que yo llevaba años siendo dueña de un edificio completo de departamentos en la zona más cotizada de la ciudad, heredado de mi abuela materna. Pero déjenme contarles toda la historia desde el principio, porque lo que pasó después de que finalmente revelé la verdad cambió para siempre la dinámica de mi familia, o la familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Todo comenzó hace exactamente 2 años y medio, cuando mi entonces esposo, Sergio Villalba, me anunció de la manera más fría posible que quería el divorcio. Recuerdo perfectamente ese día de marzo porque era mi cumpleaños número 37. Yo había preparado una cena especial, había comprado vino, había decorado nuestro pequeño departamento rentado con velas y flores. Cuando Sergio llegó a casa esa noche, ni siquiera me felicitó. Se sentó en el sofá, aflojó su corbata azul marino y dijo con una voz completamente desprovista de emoción que ya no quería estar casado conmigo, que había conocido a alguien más, que necesitaba explorar otras opciones en la vida, que yo era demasiado simple, demasiado conformista, demasiado poco ambiciosa para él. Me quedé paralizada frente a la estufa, con la cuchara de madera todavía en la mano, sintiendo como el aroma del pollo al vino que había estado cocinando durante horas se volvía amargo en mi nariz. Le pregunté quién era ella, cuánto tiempo llevaban viéndose, por qué había esperado hasta ese preciso momento para decírmelo. Sergio se encogió de hombros con una indiferencia que me partió el corazón en pedazos y respondió que llevaban 6 meses saliendo, que ella era una ejecutiva de cuentas en su empresa, que ella sí entendía sus ambiciones profesionales, que ella tenía su propia casa, su propio coche importado, su propia vida exitosa. Y luego agregó algo que se me quedó grabado en el cerebro como hierro candente. Tú nunca vas a tener nada propio, Mariana. Siempre vas a depender de alguien más. Es mejor que lo aceptes ahora. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Al día siguiente, Sergio empacó sus cosas en 3 maletas grandes y se fue sin mirar atrás. Me dejó sola en ese departamento rentado, que ya no podía pagar con mi sueldo de maestra de primaria. Mi salario apenas alcanzaba para cubrir mis gastos personales, mucho menos para pagar una renta de 5,000 pesos mensuales. Entré en pánico. Llamé a mi madre llorando. Le expliqué la situación, le pedí consejo. Mi madre, siempre práctica y directa, me dijo que hablara con mi hermana mayor, Paulina, quien tenía una casa grande en una colonia residencial y tal vez podría rentarme una habitación por un precio más accesible. Paulina tiene 43 años y siempre ha sido la hija exitosa de la familia. Se casó con Juan Pablo Méndez, un ingeniero civil que heredó la constructora de su padre y que ha hecho una fortuna construyendo fraccionamientos de lujo en las afueras de la ciudad. Tienen 2 hijos, una casa de 3 pisos con jardín y alberca, 3 coches en la cochera y una vida que siempre me pareció sacada de una revista de decoración. Cuando la llamé para pedirle ayuda, su respuesta inicial fue de sorpresa. Me preguntó por qué Sergio me había dejado, qué había hecho yo mal, si había descuidado mi matrimonio por enfocarme demasiado en mi trabajo, como si el fracaso de mi relación fuera automáticamente mi culpa. Le expliqué entre sollozos que no había hecho nada malo, que Sergio simplemente había decidido que yo no era suficiente para él. Paulina suspiró profundamente del otro lado de la línea y me dijo que podía mudarme a su casa, que tenían un cuarto de servicio en la planta baja que no estaban usando, pero que tendría que pagarle renta, 3,200 pesos al mes, más la mitad de los servicios que consumiera. Le pareció un precio justo, considerando que el cuarto tenía baño propio y una pequeña cocineta. Yo acepté de inmediato porque no tenía otras opciones. No podía volver a vivir con mis padres. Ellos ya estaban mayores y vivían en un departamento de 2 habitaciones donde apenas cabían ellos. No tenía amigas cercanas que pudieran alojarme. Paulina era mi única salida. Me mudé a la casa de mi hermana una semana después.
El cuarto de servicio resultó ser exactamente eso, un espacio de 3 metros por 4, con paredes blancas descascaradas, un baño minúsculo con azulejos agrietados y una cocineta que consistía en una parrilla eléctrica de 2 quemadores sobre una repisa de melamina. Había una cama individual con un colchón delgado, un closet empotrado que olía a humedad y una ventana pequeña que daba al patio trasero donde Paulina guardaba las macetas viejas y las herramientas de jardinería. No era mucho, pero era un techo sobre mi cabeza. Desempaqué mis pocas pertenencias, colgué mi ropa en el closet, coloqué mis libros en una repisa improvisada con tablas y bloques de cemento y traté de convencerme de que esto era temporal, que pronto encontraría la manera de recuperarme económicamente y mudarme a un lugar mejor. Lo que no esperaba era que vivir con Paulina se convertiría en una experiencia humillante que pondría a prueba cada gramo de mi paciencia y dignidad. Desde el primer día, mi hermana dejó muy claras las reglas de la casa. Yo no podía usar la cocina principal, solo mi cocineta. No podía entrar a la sala o al comedor a menos que me invitaran específicamente. No podía usar la alberca ni el jardín. Tenía que entrar y salir por la puerta lateral que daba al patio, trasero, no por la entrada principal. Y lo más importante, tenía que pagarle puntualmente el 1 de cada mes, sin excusas ni retrasos. Si me atrasaba aunque fuera un día, me cobraría un recargo del 10%. Acepté todas esas condiciones sin protestar porque sentía que no tenía derecho a quejarme. Después de todo, Paulina me estaba haciendo un favor al darme un lugar donde vivir. O eso era lo que ella se encargaba de recordarme constantemente. Cada vez que nos cruzábamos en el pasillo, cada vez que coincidíamos en el patio, cada vez que yo salía de mi cuarto para ir al trabajo, Paulina encontraba la manera de hacerme sentir que yo era una carga, una invitada no deseada que estaba abusando de su generosidad. Recuerdo una mañana de mayo, 2 meses después de haberme mudado, cuando salí de mi cuarto a las 6 de la mañana para ir a la escuela donde trabajo. Paulina estaba en la cocina preparando el desayuno para su familia. Me vio pasar y me llamó con un tono de voz que pretendía ser casual, pero que estaba cargado de condescendencia. Me preguntó si ya había pagado la renta de ese mes. Le respondí que sí, que le había dejado el sobre con el dinero en su habitación el día 1, como siempre. Ella asintió lentamente y luego agregó, mientras batía unos huevos en un tazón de cerámica, que esperaba que yo estuviera ahorrando para eventualmente conseguir mi propio lugar, que no podía quedarme en su casa para siempre, que ella y Juan Pablo necesitaban ese espacio para cuando vinieran visitas o cuando sus hijos crecieran y necesitaran más privacidad. Le aseguré que estaba ahorrando todo lo que podía, aunque la verdad era que después de pagarle la renta, los servicios, la gasolina, la comida y los gastos básicos, me quedaba muy poco al final del mes. Mi sueldo de maestra no daba para mucho. Paulina sonrió con esa sonrisa que yo había aprendido a reconocer. Esa sonrisa que no llegaba a sus ojos y que siempre precedía a un comentario hiriente. Me dijo que tal vez yo debería buscar un segundo trabajo, dar clases particulares por las tardes, vender algo por internet, cualquier cosa para acelerar mi salida de su casa. Porque, según ella, una mujer de mi edad debería ser capaz de valerse por sí misma. No debería estar viviendo de la caridad de su hermana. Esa palabra, caridad, se me clavó en el pecho como una astilla. Yo le estaba pagando renta. No estaba viviendo de su caridad. Pero no dije nada. Solo asentí, murmuré un gracias y salí de la casa sintiéndome más pequeña y más insignificante que nunca. Esa se convirtió en la dinámica de nuestra convivencia durante los siguientes meses. Paulina aprovechaba cada oportunidad para recordarme mi situación precaria, para hacerme sentir que yo era menos que ella, que yo había fracasado en la vida mientras ella había triunfado. Lo que Paulina no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que yo no era la mujer sin recursos que todos creían que era. 7 años atrás, cuando mi abuela materna Dolores falleció a los 89 años, me dejó en herencia un edificio completo de 6 departamentos en la colonia Condesa, una de las zonas más exclusivas y cotizadas de la ciudad.
Mi abuela había comprado ese edificio en los años 70, cuando los precios eran accesibles y la zona todavía no se había convertido en el lugar de moda que es ahora. Durante décadas, ella administró ese edificio con una eficiencia impresionante, rentando los departamentos a familias de clase media y reinvirtiendo las ganancias en mantenimiento y mejoras. Cuando mi abuela murió, yo tenía 32 años y acababa de casarme con Sergio. El abogado de mi abuela me citó en su oficina y me entregó los documentos de propiedad del edificio junto con una carta manuscrita que mi abuela había escrito especialmente para mí. En esa carta mi abuela me explicaba por qué había decidido dejarme el edificio a mí y no a mi madre o a mis hermanas. Me decía que ella siempre había visto en mí una fortaleza silenciosa, una capacidad para enfrentar la adversidad sin perder la dignidad, que confiaba en que yo sabría administrar ese patrimonio con sabiduría y que lo usaría para construir una vida segura y ser independiente. Me pedía que no le contaras a nadie sobre la herencia hasta que yo sintiera que era el momento adecuado, que mantuviera ese secreto como un as bajo la manga, como un recurso de emergencia para cuando realmente lo necesitara. Seguí el consejo de mi abuela al pie de la letra. No le conté a Sergio sobre el edificio. No le conté a mis padres ni a mis hermanas. Contraté a una empresa de administración de propiedades para que se encargara de todo: cobrar las rentas, hacer el mantenimiento, lidiar con los inquilinos, pagar los impuestos. Cada mes las ganancias del edificio se depositaban automáticamente en una cuenta bancaria separada que yo había abierto específicamente para ese propósito. Durante 7 años, ese dinero se acumuló silenciosamente. Yo seguía viviendo con mi modesto sueldo de maestra. Seguía compartiendo gastos con Sergio. Seguía comportándome como si no tuviera más recursos que mi salario mensual. ¿Por qué mantuve el secreto durante tanto tiempo? Esa es una pregunta que me he hecho muchas veces. Creo que en parte fue por el consejo de mi abuela, por ese instinto que ella tenía de que yo necesitaría ese as bajo la manga en algún momento, pero también fue porque yo quería saber quién me amaba por lo que yo era, no por lo que yo tenía. Quería saber si Sergio me valoraba como persona, como compañera, como esposa, sin que el dinero fuera un factor. Quería saber si mi familia me respetaba por mis cualidades, no por mi situación económica. Y resulta que la respuesta a todas esas preguntas fue devastadoramente clara cuando las cosas se pusieron difíciles. Cuando Sergio me dejó y yo me mudé a la casa de Paulina, tomé la decisión consciente de seguir manteniendo el secreto. Quería ver cómo me tratarían mis seres queridos cuando creyeran que yo estaba en mi momento más vulnerable. Y lo que descubrí me rompió el corazón de maneras que nunca imaginé. Paulina, la hermana con la que había crecido, con la que había compartido habitación durante toda mi infancia, con la que había jugado y peleado y reído durante años, me trataba con un desprecio apenas disimulado. Juan Pablo, su esposo, me ignoraba completamente, como si yo fuera invisible. Mis sobrinos me miraban con una mezcla de lástima y vergüenza, como si mi presencia en su casa fuera algo de lo que avergonzarse. Los meses pasaron y la situación solo empeoró. Paulina empezó a invitar a su casa a nuestras primas, a nuestras tías, a las amigas de la familia, y siempre encontraba la manera de mencionar mi situación de una forma que sonaba compasiva, pero que en realidad era profundamente humillante. Decía cosas como: pobrecita Mariana, está pasando por un momento tan difícil. Su esposo la dejó y ahora está viviendo aquí con nosotros mientras junta para poder rentar algo propio. Oh, es tan triste ver cómo algunas mujeres no se preparan para la vida. Mariana nunca pensó en tener un patrimonio propio y ahora miren dónde está. Cada comentario era como una puñalada. Pero yo seguía callada, seguía pagando mi renta puntualmente, seguía yendo hacia mi trabajo, seguía viviendo en ese cuarto diminuto y tratando de mantener mi dignidad intacta. Empecé a dar clases particulares por las tardes, no porque necesitara el dinero, sino porque quería tener una excusa para pasar menos tiempo en la casa de Paulina. Cada peso extra que ganaba lo ahorraba en mi cuenta personal, aunque en mi cuenta secreta del edificio seguían acumulándose decenas de miles de pesos cada mes. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar?
¿Habrías revelado la verdad desde el principio o habrías esperado como yo lo hice? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido que guardar un secreto así para protegerte. Llegó diciembre y con él la temporada de fiestas navideñas. Paulina anunció que ese año haría una gran cena de Navidad en su casa, invitando a toda la familia extendida, nuestros padres, nuestras 2 hermanas menores con sus respectivos esposos e hijos, nuestros tíos, nuestras primas. Sería una celebración por todo lo alto, con decoraciones elaboradas, comida gourmet y regalos caros para todos. Paulina estaba emocionadísima con los preparativos. Contrató a un servicio de catering, compró un árbol de Navidad de 3 metros de altura, mandó hacer invitaciones formales en papel dorado. Una tarde de principios de diciembre, Paulina me llamó a su estudio. Era una habitación hermosa en el 2º piso, con ventanales grandes que daban al jardín, un escritorio de caoba, estantes llenos de libros de decoración y diseño. Paulina estaba sentada en su silla ejecutiva, vestida con un conjunto de pantalón y blusa de seda color marfil, que probablemente costaba más que mi sueldo de un mes. Me hizo una seña para que me sentara en la silla frente a su escritorio, como si yo fuera una empleada a la que estaba a punto de dar instrucciones. Me explicó que la cena de Navidad sería un evento muy elegante y que ella esperaba que todos los invitados contribuyeran de alguna manera. Nuestras hermanas menores ya habían acordado traer los postres y las bebidas. Nuestros padres traerían los regalos para los niños. Los tíos y primas traerían vinos y licores importados. Y luego Paulina me miró directamente a los ojos y me dijo con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que era claramente condescendiente: «Tú no tienes que traer nada, Mariana. Entiendo que tu situación económica es complicada. Solo quiero que vengas y disfrutes de la cena. Pero eso sí, me gustaría que entraras por la puerta trasera y que te quedes en la cocina ayudando al personal de servicio. No quiero que nuestros invitados se sientan incómodos al verte. Ya sabes cómo es la gente. Empiezan a hacer preguntas y es incómodo para todos». Me quedé mirándola sin poder creer lo que acababa de escuchar. Mi propia hermana me estaba pidiendo que me escondiera durante la cena familiar de Navidad, que entrara por la puerta de servicio como si yo fuera la empleada doméstica, que me mantuviera fuera de la vista para no avergonzarla frente a sus invitados. Sentí que la sangre se me subía a la cara, que el corazón me latía con tanta fuerza que estaba segura de que Paulina podía escucharlo. Quise gritarle, quise decirle exactamente lo que pensaba de ella y de su actitud despreciable, pero me contuve, respiré profundo, conté hasta 10 en mi mente y le dije con una voz que sonaba sorprendentemente calmada que lo pensaría. Esa noche, sola en mi cuarto, me senté en el borde de mi cama y lloré. Lloré por la hermana que había perdido, por la relación que nunca volvería a ser la misma, por la familia que me había fallado cuando más los necesitaba. Pero también sentí algo más, algo que había estado creciendo dentro de mí durante meses y que finalmente cristalizó en ese momento. Una determinación fría y clara de que esto no podía seguir así, que había llegado el momento de mostrar mi verdadero rostro, que había llegado el momento de revelar el as que había estado guardando bajo la manga durante tanto tiempo. Abrí mi laptop y entré a mi cuenta bancaria secreta. Miré los números en la pantalla. Después de 7 años de rentas acumuladas, después de reinversiones y ahorros, tenía en esa cuenta poco más de 4 millones de pesos. El edificio que mi abuela me había dejado valía, según la última evaluación que había mandado hacer, alrededor de 30 millones de pesos. Yo era técnicamente millonaria y nadie en mi familia tenía la menor idea. Tomé una decisión esa noche. Asistiría a la cena de Navidad de Paulina, pero no entraría por la puerta trasera. No me escondería en la Norchak cocina y definitivamente no seguiría fingiendo que era la hermana pobre y fracasada que todos creían que era. Era hora de que mi familia conociera la verdad. Era hora de que Paulina aprendiera que las apariencias pueden ser muy engañosas. Era hora de darles una lección que nunca olvidarían. Los siguientes días los dediqué a planear cuidadosamente cada detalle de lo que haría. Llamé a Benjamín Rosas.
el abogado de confianza que había administrado la herencia de mi abuela y que ahora manejaba todos los asuntos legales relacionados con mi edificio. Le expliqué la situación y lo que quería hacer. Benjamín, que había conocido a mi abuela y que entendía perfectamente su filosofía sobre mantener ciertos asuntos en privado hasta el momento adecuado, estuvo completamente de acuerdo con mi plan. Me ayudó a preparar todos los documentos necesarios, todas las pruebas que necesitaría para demostrar mi situación real. También llamé a Mónica Salcedo, la directora de la empresa de administración de propiedades que manejaba mi edificio. Le pedí que preparara un reporte completo de los últimos 7 años. Cuánto había generado el edificio en rentas, cuánto se había gastado en mantenimiento, cuál era el valor actual de la propiedad, cuál era mi patrimonio neto. Mónica, una mujer eficiente y profesional de unos 50 años que siempre había admirado la visión de mi abuela, me entregó el reporte en menos de una semana. Era un documento impresionante, con gráficas y números que demostraban claramente que yo no era una mujer sin recursos, sino una inversionista exitosa, con un patrimonio considerable. Llegó la noche del 24 de diciembre. Paulina había transformado su casa en un verdadero palacio navideño. Había luces blancas y doradas por todas partes, un árbol gigantesco en la sala, decorado con esferas de cristal y listones de terciopelo, centros de mesa con flores blancas y velas aromáticas, manteles de lino bordado en las mesas. El personal de catering había llegado temprano y estaba preparando una cena de 5 tiempos: entrada de salmón ahumado, sopa de hongos con trufa, ensalada de arúgula con queso de cabra, pavo relleno con guarniciones gourmet y postre de mousse de chocolate con frambuesas. Los invitados empezaron a llegar a las 7 de la noche. Mis hermanas menores, Patricia y Lucía, llegaron con sus esposos y sus hijos. Patricia está casada con Mateo Salazar, un contador que trabaja en una firma mediana, y tienen 3 hijos pequeños. Lucía está casada con un maestro de secundaria y tienen 2 hijas adolescentes. Mis padres llegaron poco después. Mi padre con su traje oscuro de siempre y mi madre con un vestido verde esmeralda que se había comprado especialmente para la ocasión. Los tíos, las primas, los amigos cercanos de Paulina y Juan Pablo, todos fueron llegando y llenando la casa con sus voces, sus risas, sus saludos efusivos. Yo me quedé en mi cuarto hasta las 8 de la noche. Memé en Venice. Tomé mi tiempo para arreglarme. Me puse un vestido negro elegante que había comprado años atrás para una boda y que había estado guardado en mi closet sin usar. Me maquillé cuidadosamente, me peiné el cabello en un chongo elegante. Me puse los aretes de perlas que mi abuela me había regalado cuando cumplí 25 años. Me miré en el espejo y vi a una mujer completamente diferente de la que había estado viviendo en ese cuarto durante 2 años. Vi a una mujer fuerte, segura de sí misma, lista para reclamar su lugar en el mundo. Salí de mi cuarto y caminé hacia la casa principal. En lugar de entrar por la puerta trasera como Paulina me había pedido, caminé directamente hacia la entrada principal. Abrí la puerta y entré a la sala donde todos estaban reunidos. Las conversaciones se detuvieron abruptamente. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Vi la expresión de shock en el rostro de Paulina, que estaba parada junto al árbol de Navidad con una copa de champán en la mano. Vi cómo Juan Pablo fruncía el ceño, confundido por mi aparición. Vi cómo mis hermanas intercambiaban miradas de sorpresa. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. Paulina se acercó a mí rápidamente con una sonrisa tensa en el rostro. Me tomó del brazo y trató de guiarme hacia la cocina, susurrándome al oído que qué estaba haciendo, que habíamos acordado que yo entraría por la puerta trasera, que esto era muy incómodo. Me solté suavemente de su agarre y le dije en voz alta, lo suficientemente alta para que todos pudieran escucharme, que necesitaba hablar con toda la familia, que tenía algo importante que decir. El silencio en la sala era absoluto. Todos me miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Mi madre se acercó y me preguntó si estaba bien, si había pasado algo malo. Le aseguré que estaba perfectamente bien.
mejor que nunca, de hecho. Y luego, con una calma que me sorprendió a mí misma, empecé a hablar. Les dije que durante los últimos 2 años había estado viviendo en el cuarto de servicio de la casa de Paulina, pagando 3,200 pesos de renta cada mes. Les dije que Paulina me había dejado muy claro que yo era una carga, que yo era la hermana fracasada, que no había sabido construir una vida propia. Les dije que esa misma noche Paulina me había pedido que entrara por la puerta trasera y que me quedara en la cocina para no avergonzarla frente a sus invitados. Y luego les dije algo que hizo que todas las mandíbulas cayeran al suelo. Les dije que todo ese tiempo yo había sido dueña de un edificio completo en La Condesa, que me generaba ingresos mensuales de más de 100,000 pesos. El silencio que siguió a mi declaración fue ensordecedor. Nadie se movía, nadie respiraba. Paulina me miraba con los ojos muy abiertos, con la copa de champán temblando en su mano. Juan Pablo había palidecido visiblemente. Mis hermanas menores se miraban entre sí, confundidas. Mi madre se había llevado una mano a la boca. Mi padre me miraba con una expresión que no podía descifrar. Paulina fue la primera en recuperar la voz. Me preguntó con un tono de incredulidad si lo que estaba diciendo era verdad, si realmente era dueña de un edificio. Le respondí que sí, que era completamente verdad, que mi abuela Dolores me lo había dejado en herencia 7 años atrás, que lo había mantenido en secreto siguiendo el consejo de mi abuela, que había querido ver cómo me tratarían cuando creyeran que yo no tenía nada. Juan Pablo intervino entonces, con una voz que trataba de sonar razonable, pero que estaba claramente cargada de enojo. Me preguntó por qué había estado pagando renta si tenía tanto dinero, por qué había estado viviendo en un cuarto de servicio si podía permitirme algo mejor, por qué había estado fingiendo ser pobre. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, que no había estado fingiendo ser pobre, que simplemente no había revelado toda la información sobre mi situación financiera, que había querido saber quién me valoraba por lo que yo era como persona, no por lo que yo tenía en el banco. Paulina dejó su copa en la mesa con un golpe seco que hizo que todos dieran un respingo. Me acusó de haberla engañado, de haberla usado, de haber estado jugando con ella todo ese tiempo. Me dijo que si yo tenía tanto dinero, no tenía ningún derecho a vivir en su casa y hacerla sentir culpable por cobrarme renta, que yo había sido una hipócrita, una mentirosa, una manipuladora, que ella había sido generosa conmigo y yo le había pagado con traición. Sentí que algo se rompía dentro de mí al escuchar sus palabras. Toda la rabia, toda la humillación, todo el dolor que había estado guardando durante 2 años finalmente salió a la superficie. Le dije a Paulina, con una voz que temblaba de emoción contenida, que ella no había sido generosa conmigo, que me había cobrado renta por un cuarto que apenas era habitable, que me había tratado como si fuera menos que ella, como si fuera una carga, como si mi presencia en su casa fuera algo de lo que avergonzarse, que me había pedido que entrara por la puerta trasera en la cena de Navidad como si yo fuera la empleada doméstica, que me había humillado frente a toda la familia una y otra vez, recordándome constantemente que yo era la hermana fracasada, que nunca tendría nada propio. Le dije que cada uno de esos 3,200 pesos que le había pagado mensualmente había sido una prueba para ver si ella era capaz de tratarme con respeto y dignidad, incluso cuando creía que yo estaba en mi momento más vulnerable, y que ella había fallado esa prueba espectacularmente, que había demostrado que su amor de hermana era condicional, que dependía de mi estatus económico, que desaparecía cuando yo dejaba de ser útil o impresionante. Mi madre intervino entonces, tratando de calmar los ánimos. Me preguntó por qué no le había contado sobre la herencia de la abuela, por qué había mantenido ese secreto durante tantos años. Le expliqué que la abuela me había pedido específicamente que mantuviera la herencia en privado hasta que sintiera que era el momento adecuado de revelarla, que la abuela había querido que yo tuviera un as bajo la manga, un recurso de emergencia que nadie más conociera,
y que ahora entendía perfectamente por qué la abuela había sido tan sabia al darme ese consejo. Patricia, mi hermana menor, me preguntó entonces qué pensaba hacer ahora, si me mudaría del cuarto de servicio, si dejaría de pagar renta. Le respondí que sí, que definitivamente me mudaría, pero no a un departamento rentado. Me mudaría a uno de los departamentos de mi propio edificio, un penthouse de 3 habitaciones en el último piso con terraza y vista panorámica de la ciudad. Un departamento que había estado desocupado durante los últimos 6 meses y que había estado reservando precisamente para este momento. Saqué entonces de mi bolso los documentos que Benjamín había preparado para mí. Eran copias de las escrituras del edificio, del reporte financiero de los últimos 7 años, de las valuaciones actuales de la propiedad. Los coloqué sobre la mesa de centro en la sala y le dije a toda mi familia que podían revisarlos si querían comprobar que lo que estaba diciendo era verdad, que no tenía ningún interés en seguir ocultando mi situación real, que había llegado el momento de vivir mi vida abiertamente, sin secretos, sin pretensiones. Juan Pablo tomó los documentos y empezó a revisarlos con expresión cada vez más sorprendida. Cuando llegó a la página donde se detallaba el valor actual del edificio, 30 millones de pesos, dejó escapar un silbido bajo. Le mostró los papeles a Paulina, quien los leyó con los ojos muy abiertos y la cara cada vez más pálida. Mis hermanas menores también se acercaron a ver los documentos, murmurando entre ellas con asombro. Fue entonces cuando Paulina hizo algo que jamás olvidaré. Se dejó caer en el sofá, con los documentos todavía en las manos, y empezó a llorar. No eran lágrimas de alegría ni de alivio, eran lágrimas de vergüenza, de arrepentimiento, de la realización de que había tratado terriblemente a su propia hermana, basándose en suposiciones erróneas. Entre sollozos, me pidió perdón. Me dijo que había sido una idiota, que había sido cruel, que no tenía excusa para haberme tratado como lo había hecho, que si hubiera sabido que yo tenía dinero, nunca me habría tratado así. Y ahí estaba el problema, ¿verdad? Si hubiera sabido que yo tenía dinero, como si mi valor como persona dependiera de la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria, como si yo mereciera respeto y dignidad, solo si podía demostrar que era económicamente exitosa. Le dije a Paulina, con una tristeza profunda en mi voz, que ese era exactamente el punto, que yo merecía ser tratada con respeto y dignidad, independientemente de mi situación económica, que el hecho de que ella solo se sintiera mal ahora que sabía que yo tenía dinero, demostraba que su arrepentimiento no era genuino, que no se sentía mal por haberme tratado mal, sino por haber cometido el error de tratar mal a alguien que resultó ser más exitosa que ella. Juan Pablo trató de defender a Paulina. Me dijo que yo estaba siendo injusta, que Paulina realmente se sentía mal, que todos cometemos errores. Le respondí que sí, que todos cometemos errores, pero que hay una diferencia entre cometer un error y sostener un patrón de comportamiento cruel durante 2 años completos, que Paulina había tenido cientos de oportunidades para tratarme mejor, para mostrarme compasión, para ser la hermana mayor protectora que se supone que debía ser, y que en cada una de esas oportunidades ella había elegido la crueldad, el desprecio, la humillación. Mi padre, que había estado callado todo ese tiempo, finalmente habló. Me preguntó qué esperaba lograr con esta revelación, si mi objetivo era humillar a Paulina, de la misma manera que ella me había humillado a mí. Le respondí que no, que ese no era mi objetivo, que yo no buscaba venganza en el sentido tradicional. Lo que buscaba era justicia. Buscaba que mi familia entendiera que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria. Buscaba que Paulina y todos los demás aprendieran que la compasión, el respeto y la dignidad no son cosas que se otorgan selectivamente basándose en el estatus económico de alguien. Son cosas que todas las personas merecen, independientemente de su situación. Le dije a mi familia que a partir de ese momento viviría mi vida abiertamente, que me mudaría a mi penthouse, que seguiría trabajando como maestra porque amaba mi trabajo, no porque lo necesitara económicamente, que usaría los ingresos de mi edificio para vivir cómodamente y para ayudar a causas en las que creía,
y que esperaba que todos ellos reflexionaran sobre cómo habían tratado no solo a mí, sino a cualquier persona que percibieran como menos exitosa o menos afortunada que ellos. ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? ¿Has tenido una hermana o un familiar que te haya tratado así? Cuéntame en los comentarios. La cena de Navidad continuó después de mi revelación, pero el ambiente había cambiado completamente. Ya no había risas alegres ni conversaciones animadas. La gente comía en silencio, lanzando miradas furtivas hacia mí y hacia Paulina. Algunos de mis tíos y primas trataron de hacer conversación casual, pero era obvio que todos estaban incómodos. Yo me quedé durante la cena porque quería demostrar que no tenía nada de qué avergonzarme. Comí mi cena tranquilamente, respondí educadamente cuando alguien me dirigía la palabra y me comporté con la dignidad que había mantenido durante todos esos meses difíciles. Después de la cena, cuando empezaron a servir el postre, me disculpé y regresé a mi cuarto. Empaqué todas mis pertenencias en las mismas maletas con las que había llegado 2 años atrás. No tenía muchas cosas, así que el proceso fue rápido. Cuando terminé, saqué mi teléfono y llamé a un servicio de mudanzas de emergencia que trabajaba las 24 horas. Les expliqué que necesitaba que recogieran mis cosas esa misma noche y las llevaran a mi nuevo departamento en La Condesa. Me dijeron que enviarían un camión en 2 horas. Mientras esperaba, me senté en el borde de mi cama por última vez y miré alrededor del cuarto que había sido mi hogar durante 2 años. Ese espacio pequeño y humilde donde había llorado tantas noches, donde había cuestionado mi valor como persona, donde había soportado humillación tras humillación, pero también era el espacio donde había aprendido lecciones invaluables sobre la naturaleza humana, sobre la importancia de la dignidad propia, sobre el valor de mantener ciertos ases bajo la manga. No me arrepentía de haber pasado esos 2 años ahí. Habían sido dolorosos, sí, pero también habían sido necesarios. Me habían mostrado quién era realmente la gente que me rodeaba. El camión de mudanzas llegó puntualmente. Los trabajadores cargaron mis maletas y mis pocas cajas con eficiencia profesional. Antes de irme fui a la sala donde todavía estaban algunos miembros de la familia. Paulina estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos de tanto llorar. Juan Pablo estaba parado junto a la ventana, mirando hacia el jardín con expresión pensativa. Mis padres estaban en el comedor, hablando en voz baja con Patricia y Lucía. Me acerqué a Paulina y le extendí un sobre. Dentro estaba un cheque por la cantidad exacta de toda la renta que le había pagado durante 2 años, 76,800 pesos. Le dije que no quería deber nada, que quería que nuestra relación financiera terminara completamente limpia. Paulina tomó el sobre con manos temblorosas y me preguntó si alguna vez podríamos volver a tener una relación de hermanas. Le respondí con honestidad que no lo sabía, que dependería de si ella era capaz de hacer un trabajo real de reflexión y cambio, que no me interesaba tener en mi vida a personas que solo me valoraban cuando yo les resultaba útil o impresionante. Me despedí de mis padres con abrazos largos. Mi madre me pidió que no me alejara de la familia, que siguiéramos en contacto. Le prometí que lo haría, pero que necesitaba tiempo y espacio para procesar todo lo que había pasado. Mi padre me dijo que estaba orgulloso de mí por haber manejado la situación con tanta dignidad, que la abuela Dolores habría estado orgullosa también. Salí de la casa de Paulina por última vez y subí al camión de mudanzas. Mientras nos alejábamos por las calles iluminadas con decoraciones navideñas, sentí una mezcla extraña de emociones. Tristeza por la relación con mi hermana que probablemente nunca se recuperaría completamente. Alivio por finalmente poder vivir mi vida abiertamente, sin secretos, y una sensación de empoderamiento que no había sentido en mucho tiempo. Había recuperado mi poder, había reclamado mi lugar en el mundo. Ya no era la hermana pobre y fracasada que todos creían que era. Era Mariana, una mujer de 39 años, maestra, propietaria de bienes raíces, una mujer que había aprendido el valor de mantener su dignidad incluso en los momentos más oscuros. Llegamos a mi edificio en La Condesa cerca de la medianoche.
Era un edificio hermoso de estilo Art Deco, construido en los años 70, con una fachada de piedra y ventanas grandes. El portero nocturno me reconoció de las pocas veces que había ido a supervisar el edificio en secreto. Me saludó con respeto y me ayudó a subir mis cosas al penthouse en el 6º piso. Cuando abrí la puerta de mi nuevo hogar me quedé sin aliento. Era un espacio enorme, completamente renovado, con pisos de madera, ventanas del piso al techo, una cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable, 3 habitaciones espaciosas, 2 baños y medio, y una terraza privada con vista a los árboles de la avenida Ámsterdam. Era el tipo de lugar con el que había soñado durante años, pero que nunca me había permitido imaginar que podría ser mío. Esa noche dormí en el piso de mi nueva sala, envuelta en una cobija, porque todavía no había comprado muebles, pero fue el mejor sueño que había tenido en 2 años. Me sentía libre, me sentía poderosa, me sentía como yo misma por primera vez en mucho tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Contraté a una diseñadora de interiores para que me ayudara a decorar el departamento. Compré muebles hermosos, obras de arte, plantas, todo lo que necesitaba para convertir ese espacio en un verdadero hogar. También empecé a involucrarme más activamente en la administración de mi edificio. Conocí a todos mis inquilinos personalmente, me aseguré de que estuvieran contentos, hice mejoras en las áreas comunes. Pero lo más importante fue que empecé a usar mi dinero para hacer cosas que realmente me importaban. Establecí un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos en la escuela donde trabajaba. Doné dinero a organizaciones que ayudaban a mujeres en situaciones de violencia doméstica. Empecé a invertir en otros proyectos de bienes raíces, expandiendo mi patrimonio. Me di cuenta de que el dinero, cuando se usa correctamente, puede ser una herramienta poderosa para crear cambio positivo en el mundo. En cuanto a mi familia, las cosas fueron complicadas durante varios meses. Paulina intentó contactarme varias veces enviándome mensajes de texto largos donde se disculpaba una y otra vez. Al principio no respondí. Necesitaba tiempo para procesar mis propios sentimientos, para sanar de las heridas que ella había causado. Pero después de unos 3 meses, finalmente, accedí a reunirme con ella para tomar un café. Nos encontramos en una cafetería neutral, lejos de su casa y de mi departamento. Paulina se veía diferente, más delgada, con ojeras, como si no hubiera estado durmiendo bien. Me dijo que los últimos meses habían sido los más difíciles de su vida, que había estado en terapia, trabajando en entender por qué había tratado a las personas de la manera en que lo había hecho, que se había dado cuenta de que tenía problemas profundos de inseguridad y de necesidad de sentirse superior a los demás, que usar mi situación aparentemente precaria para sentirse mejor consigo misma había sido cruel e injustificable. Le pregunté si su arrepentimiento era genuino o si solo se sentía mal porque había descubierto que yo tenía dinero. Paulina me miró directamente a los ojos y me dijo que al principio, admitía, se había sentido mal principalmente porque se había dado cuenta de que había subestimado a su propia hermana, pero que con el tiempo y con la terapia había llegado hasta entender que lo que había hecho estaba mal independientemente de mi situación económica, que yo merecía respeto y dignidad como su hermana, como ser humano, sin importar cuánto dinero tuviera o no tuviera. Le dije que apreciaba su honestidad y su trabajo de reflexión, pero que reconstruir nuestra relación tomaría tiempo, que no podía simplemente olvidar 2 años de humillación y dolor, que necesitaba ver cambios reales y sostenidos en su comportamiento, no solo palabras bonitas. Paulina aceptó mis términos. Me dijo que estaba dispuesta a hacer el trabajo necesario, por el tiempo que fuera necesario, para recuperar mi confianza. Han pasado ya varios meses desde esa conversación. Paulina y yo nos vemos ocasionalmente para tomar café o para cenar. Nuestra relación es diferente ahora. Ya no hay esa cercanía que teníamos cuando éramos niñas. Probablemente nunca la habrá de nuevo, pero hay un respeto mutuo que no existía antes. Paulina ha hecho cambios reales en su vida. Ha empezado a trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres sin hogar. Ha dejado de obsesionarse tanto con las apariencias y el estatus. Y lo más importante,
ha aprendido a tratar a todas las personas con dignidad, independientemente de su situación económica. En cuanto a mí, mi vida ha cambiado dramáticamente. Sigo trabajando como maestra porque amo mi trabajo, pero ahora lo hago porque quiero, no porque lo necesite. He expandido mi portafolio de bienes raíces, comprando 2 edificios más en diferentes colonias de la ciudad. He establecido una fundación que proporciona vivienda temporal gratuita a mujeres que están saliendo de situaciones de violencia doméstica. He viajado a lugares que siempre quise conocer. He vivido mi vida en mis propios términos. Pero lo más valioso que he ganado no es el dinero ni las propiedades ni la libertad financiera. Es el conocimiento de mi propio valor. Es la certeza de que merezco respeto y dignidad sin importar qué. Es la confianza de que puedo enfrentar cualquier situación difícil y salir fortalecida del otro lado. Es la sabiduría que mi abuela Dolores trató de enseñarme cuando me dejó ese edificio con la instrucción de mantenerlo en secreto hasta el momento adecuado. Mi abuela entendía algo fundamental sobre la naturaleza humana, que las personas a menudo muestran su verdadero carácter cuando creen que tienen poder sobre ti, cuando creen que eres vulnerable, cuando creen que no tienes opciones, y que mantener ciertos ases bajo la manga, ciertos recursos secretos, puede ser una forma de protección, una forma de asegurarte de que las personas que te rodean te valoran por quien eres, no por lo que tienes. ¿Desde qué país me estás viendo esta historia? ¿Has vivido algo similar con tu familia? Ahora, cuando miro hacia atrás, a esos 2 años que pasé en el cuarto de servicio de la casa de Paulina, no los veo como tiempo perdido. Los veo como una inversión en mi propio crecimiento personal. Aprendí quién era realmente la gente que me rodeaba. Aprendí a mantener mi dignidad incluso en las circunstancias más humillantes. Aprendí que el verdadero poder no viene de cuánto dinero tienes, sino de cuánto te valoras a ti misma. Y aprendí que a veces la mejor venganza no es hacer sufrir a las personas que te han lastimado. La mejor venganza es vivir bien. Es construir una vida que te llene de satisfacción. Es usar tus recursos para crear cambio positivo en el mundo. La mejor venganza es demostrar con tu ejemplo que las personas que te subestimaron estaban completamente equivocadas. Hoy, cuando camino por las calles de mi colonia, cuando subo a mi penthouse con vista a la ciudad, cuando reviso los estados financieros de mis propiedades, cuando veo a las mujeres que mi fundación ha ayudado a construir nuevas vidas para sí mismas, siento una satisfacción profunda. No porque tenga dinero, sino porque he usado ese dinero para crear algo significativo. No porque haya humillado a mi hermana, sino porque le he dado la oportunidad de crecer y cambiar. Mi historia no es única. Sé que hay muchas mujeres por ahí que están pasando por situaciones similares. Mujeres que son subestimadas por sus familias, por sus parejas, por la sociedad en general. Mujeres que tienen fortalezas y recursos que nadie conoce. Mujeres que están esperando el momento adecuado para revelar su verdadero poder. Si eres una de esas mujeres, quiero que sepas algo. Tu valor no depende de la opinión que otros tengan de ti. Tu valor es inherente. Mereces respeto, dignidad y amor incondicional. Y si las personas en tu vida no pueden darte esas cosas, entonces tal vez sea hora de reconsiderar qué lugar ocupan en tu vida. También quiero que sepas que está bien guardar ciertos ases bajo la manga. Está bien mantener cierta información privada hasta que sientas que es seguro revelarla. Está bien protegerte a ti misma de personas que podrían usar esa información en tu contra. No es ser deshonesta, es ser inteligente, es ser estratégica, es cuidar de ti misma de la manera en que mi abuela me enseñó a hacerlo. Y finalmente, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder. Nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. Nunca es demasiado tarde para establecer límites con las personas que te han tratado mal. Nunca es demasiado tarde para construir la vida que realmente quieres vivir. Yo pasé 2 años viviendo en un cuarto de servicio, pagando renta a una hermana que me trataba con desprecio, guardando el secreto de mi verdadera situación financiera. Algunos podrían decir que fueron 2 años desperdiciados, pero yo los veo como 2 años de preparación, 2 años de aprendizaje,
2 años de reunir la fuerza y la claridad necesarias para finalmente dar el paso de vivir mi vida abiertamente, sin disculpas, sin vergüenza. Y cuando finalmente di ese paso, cuando finalmente revelé la verdad en esa cena de Navidad, no lo hice desde un lugar de rabia o venganza. Lo hice desde un lugar de poder tranquilo, de certeza absoluta de mi propio valor. Y esa es la diferencia entre la venganza destructiva y la justicia constructiva. La venganza busca hacer daño. La justicia busca restaurar el equilibrio, establecer la verdad, crear las condiciones para que el crecimiento y el cambio sean posibles. Mi hermana Paulina tuvo que enfrentar la verdad sobre cómo me había tratado. Tuvo que sentir la vergüenza y el arrepentimiento de haber subestimado a su propia hermana, pero también tuvo la oportunidad de crecer, de cambiar, de convertirse en una mejor versión de sí misma. Y ha tomado esa oportunidad. Nuestra relación nunca será la misma, pero tal vez con el tiempo pueda ser algo nuevo y más auténtico. En cuanto a mí, he encontrado una paz que no sabía que era posible. He construido una vida que me llena de satisfacción. He usado mis recursos para ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones difíciles. He demostrado a mí misma y a todos los que me rodean que el valor de una persona no se mide en pesos y centavos, sino en carácter, en fortaleza, en la capacidad de mantener la dignidad incluso en los momentos más oscuros. Y cada noche, cuando me acuesto en mi cama en mi hermoso penthouse, pienso en mi abuela Dolores. Pienso en cómo ella, con su sabiduría y su visión, me dio el regalo más valioso que alguien podría darme. No solo un edificio, no solo seguridad financiera, sino la oportunidad de aprender quién era realmente, de descubrir mi propia fortaleza, de entender el verdadero significado del poder. Gracias, abuela. Susurro en la oscuridad. Gracias por enseñarme a guardar mis ases bajo la manga. Gracias por confiar en mí. Gracias por darme las herramientas para construir la vida que merezco vivir. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y me encanta saber que no estamos solas en estas experiencias. Recuerda que tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. Eres valiosa simplemente por ser quien eres. Y si alguien en tu vida no puede ver eso, tal vez sea hora de reconsiderar qué lugar ocupa esa persona en tu mundo. Hasta la próxima historia. Familia de Venganza Final. Cuídense mucho y recuerden siempre su propio valor.